Te voy a hablar de cine. Hace 11 años, Woody Allen hizo una película en Londres que se llamó Match Point. Sí, David. Yo no sé si contar el final, pero es la historia de un asesino que en el último momento, por una circunstancia muy azarosa, zafa de ser descubierto. Digo esto porque hace un ratito, cuando hablamos dos palabras antes de subir, te dije, vamos a arrancar en los días en los que la Argentina, hace casi un año, estaba definiendo su suerte. Y no me parece que la Argentina sea un criminal, ahí terminamos la analogía, muy por el contrario. Pero aquellos días determinaron estos días, claramente. ¿Vos creés que efectivamente esta analogía vale? Esto es que la Argentina estuvo jugando su suerte por decenas de votos hasta que finalmente se concretó, por una serie de acumulación de factores, el resultado que determinó un nuevo gobierno y un nuevo ciclo. A ver, sin duda, sin duda. A ver, lo primero que sucedió hace un año, un poquito más de un año, es que perdió el peronismo. Contra la opinión del 90% de los argentinos, lo que votaban y lo que no votaban. Al peronismo creían que el peronismo seguía como una especie de destino manifiesto, que no se podía ir del poder. Y la segunda novedad es que quien le gana al peronismo es un hombre que por primera vez en 70 años no pertenece a ninguno de los dos partidos históricos del país. Es decir, desde 1946 en la Argentina se votaba, cuando no había gobiernos militares, se votaba por radicales o por peronistas más que por radicales, pero esta era la... Y por primera vez le gana al peronismo alguien que no viene de ninguno de esos dos partidos políticos. Por lo tanto, tenemos un presidente que tiene otros métodos, otras formas, otra manera de ver la política, otra manera de hacer política. Yo no creo que Macri no hace política de otra manera, muy distinta a la que estamos acostumbrados a analizar en los últimos años de la política argentina. Y lo tercero que sucede es que el peronismo, ante esa derrota inesperada, se queda sin liderazgo por primera vez en 30 años, por primera vez en más de 30 años, por primera vez desde 1983. Hubo liderazgos decadentes en el peronismo en todo este tiempo, pero inmediatamente ya estaba surgiendo el liderazgo de reemplazo. Pasó cuando Cafiero, por su adhesión a los momentos difíciles que vivió Alfonsín, pierde, empieza la decadencia de Cafiero, aparece Menem. Cuando mucho después empieza la decadencia de Menem, aparece Duhalde. Cuando Duhalde no tiene más remedio que volverse a su casa, aparece Kirchner. Es decir, esos liderazgos decadentes tuvieron un reemplazo inmediato, cosa que ahora no pasa. Hace un año Macri ya era presidente electo, se disponía a armar su gabinete, había un evidente cambio de clima y unas expectativas. ¿Qué quedan de esas expectativas? A ver, yo no creo que se hayan desvanecido todas. Creo que, por ejemplo, Macri todavía tiene encuestas buenas, y eso lo reconocen hasta los encuestadores que trabajan para la oposición, buenas en el sentido de que está en el 56, entre el 56 y 58% de la aprobación de la sociedad. Esto hoy en América Latina es absolutamente inédito, debe ser el presidente con mejor imagen en toda América Latina. Que dentro de ese porcentaje hay un porcentaje alto de simpatizantes de Macri que lo miran con un poquito de crítica a esta altura del partido, es cierto, y fundamentalmente por dos razones. Una, por la situación económica, porque el gobierno creó expectativas que no se dieron, habló del primer semestre, de principio del primer semestre, la reactivación no se dio, habló del último trimestre, ahí estamos en el último trimestre, no pasa nada con la economía. Hay un poquito bastante a veces de crítica por eso. Y el otro problema que tiene Macri es la justicia. Los que lo votaron a él quieren ver a Cristina Kirchner presa.
Ahora, no sé por qué lo culpan a Y Macri. Macri quiere No, ver a Cristina, no que porque Cristina lo culpan presa. a Macri, porque, a ver, felizmente en este país el presidente no puede poner preso a nadie. Y Macri quiere... Y digo, felizmente, porque podríamos estar presos bastante por la época de Cristina Kirchner. Así que felizmente en este país los únicos que pueden meter presos son los jueces. A ver, yo lo que creo de Macri es que, por supuesto que objetivamente a Macri le conviene que Cristina Kirchner ande paseándose en los tribunales y haciendo los espectáculos que hace. Y le conviene, digamos, mientras eso sea la opción de la sociedad argentina, y se va a quedar con Macri a pesar de todos los errores que puede tener el gobierno de Macri. Ahora, no depende de él, y me consta que tampoco los jueces, al contrario, los jueces se quejan porque el gobierno no les hace saber qué es lo que quiere el gobierno. En buena hora. En buena hora. Podríamos decir. En buena hora. Ahora, que los jueces son lentos en la Argentina, y sí son lentos. Y eso que ahora están un poquito Y algunos más son ágiles. algo más que lentos. Y ahora están un poquito más ágiles. Eso no cabe ninguna duda. Digamos. Pero hay un reclamo de la sociedad que empezó reclamando que se juzgue la corrupción. Ahora, después que se pongan presa a Cristina, debido y a todos estos. Ahora que se recupere el dinero, y además pide que ese dinero tenga un fin específico, que además por lo general no es un fin sofisticado el que pide, que se invierte el dinero robado en escuelas, en hospitales, en esas cosas que son elementales para la sociedad, ¿no? Y frente a eso, digamos, la sociedad no ve a los jueces, porque los jueces generalmente están detrás de la escena, no están en la primera plana, son muy pocos los que están, lo que la sociedad... Entonces, ¿por qué el gobierno, por qué este gobierno no puso presa a Cristina? Y bueno, no lo puede poner presa, lo que puede hacer es aportar datos a la justicia para que los jueces tomen en tiempo y forma una decisión. Yo creo que Cristina Kirchner está comprometida y creo que en algún momento va a ser condenada a prisión. Digo condenada a prisión, no digo que va a estar presa, porque dependerá de si es candidata, no es candidata, en fin. Sí. Hace un año Macri asumía que uno podía mirar una moneda de los dos costados. Por un lado, se eclipsaban, caían los populismos en la región, incluyendo Brasil, como vimos luego el desenlace, la crisis de Venezuela, y obviamente el reemplazo de Cristina por Macri, y al mismo tiempo comenzaba a soplar todavía con más fuerza un viento económico en contra para la región. Esto es, había un Macri que recibía una circunstancia económica todavía más dramática de la que podía esperarse. ¿Cómo crees que resolvió y está resolviendo Macri hoy esa contingencia económica adversa? A ver, lo primero que debo decir es que el populismo, yo creo que el populismo no está muerto en la Argentina ni en la región. Cuando hay un 30% de pobres como en la Argentina, ningún populismo. Y cuando hay una sociedad, además la sociedad argentina, somos una sociedad acostumbrada o que le gustan las soluciones facilistas, le gustan los subsidios a todos los sectores sociales. Creo que el populismo no está muerto. El error que cometió, me parece a mí el grave, el presidente o su equipo y él incluido, es no haber hecho un balance muy pormenorizado de lo que recibió. Creo que esta fue una medida de marketing, impulsada por el marketing. Se animó un poquito, muy levemente en marzo. En marzo, cuando habló ante la Asamblea Legislativa, después hizo un libro que se llama El Estado sobre el Estado del Estado, pero no lo leyó nadie, convengamos. Digamos, tendría que haber hecho una cosa mucho más profunda, meticulosa y insistente con la herencia que recibió. Llegado a ese punto, yo digo, a ver, Macri realmente no le veo muchas alternativas hoy. Tenemos que partir de la base de que es el presidente con la minoría más exigua parlamentaria, por la minoría parlamentaria más exigua de la historia. Prácticamente Macri no tiene parlamento. Eso habilita otras dos caras de una moneda. Una nueva cultura de acuerdos que ha habido este año en el Congreso y a su vez un costo alto por esos acuerdos. Sí, ha habido una cultura del acuerdo con un peronismo de principios de año y de mediados de año, donde Macri tenía 60, 70% de aceptación. El peronismo nunca se va a enfrentar a un líder con esas características, pero ya lo hemos visto que cuando empiezan a detectar que el presidente es cuestionado hasta por algunos simpatizantes, el peronismo cambia absolutamente y vuelve a las viejas recetas
del populismo. Esto es, aumentemos los gastos del Estado, creemos nuevos impuestos, todas las viejas recetas del populismo. Con una trampa adicional, que es que le cobró por adelantado la reforma política y le hizo un desplante. Bueno, lo de la reforma política, a ver, hay dos temas que realmente son inexplicables en la política argentina. Una es la reforma política, que yo creo que ahí hay tanta culpa del peronismo feudal y del kirchnerismo para asestarle una derrota a Macri, y el peronismo feudal para seguir manejando las elecciones. Pero creo que también hay un error del gobierno, un error político del gobierno, porque, a ver, si en mayo o junio de este año el gobierno hubiera dicho, yo acá presento una reforma electoral donde todo el mundo va a poder votar de manera distinta, clara, sin mezclarse con millones de boletas en un cuarto oscuro, pero lo voy a someter a un plebiscito no vinculante. ¿Qué quiere decir un plebiscito no vinculante? Que el resultado del plebiscito no es obligatorio para el Congreso ni para el Poder Ejecutivo. Pero es un plebiscito donde la gente se... Y eso lo puede hacer el gobierno... Como el del acuerdo por el Beagle. Y eso lo puede hacer el gobierno sin necesidad de acuerdo del Congreso, porque no es vinculante. Pero es la sociedad que se pronuncia. El peronismo jamás hubiera llegado a ese plebiscito, porque no se hubiera sometido a una segunda derrota consecutiva. Es lo que hizo Alfonsín con ¿Qué hizo el peronismo hábilmente? Fue decirle al gobierno que le iba a votar la reforma, de alguna manera, con algunas modificaciones, lo fue llevando, hasta este momento, donde le cobró por adelantado, claro, los gobernadores le cobraron caro por adelantado. Hoy terminan las sesiones extraordinarias del Congreso, no salió la reforma electoral. El año que viene es imposible implementarla por muchas razones, por razones de tiempo, pero también porque no es, digamos, no es ético que se planteen reformas electorales en un año electoral. Con lo cual, digamos, salvo que en este mes, en las sesiones extraordinarias, haya un acuerdo entre el Poder Ejecutivo y la oposición para hacer algún cambio, eso está terminado para la elección del año que viene, no va a haber reforma electoral. Ahora, no va a haber reforma electoral, pero creo que es una victoria a lo pirro del peronismo, porque en última instancia está aceptando que hay fraude en Argentina. Mira, después de la elección del año pasado, un miembro del equipo de Scioli me contó una reunión que hubo del equipo de Scioli, donde aparecieron 3 especialistas en cuestiones electorales, que nadie conocía quiénes eran, se pararon con un pizarrón y empezaron a explicar por qué no podía haber fraude. Dijo, bueno, la primera vuelta ganó la oposición, la gobernadora va a ser de la oposición, los intendentes no quieren enfrentarse con la futura gobernadora porque es la que distribuye gran parte de los recursos, así que, señores, hay que ganar la segunda vuelta sin fraude esta vez. Así fue, como quien enseña a manejar un auto. Esta fue digamos, esto es lo que está en el fondo de esta, y creo que la sociedad lo percibe, y creo que esto lo va a pagar caro el peronismo. Creo que lo va a pagar caro. ¿Le han asestado una derrota al presidente? Le han asestado una derrota al presidente. ¿Quién lleva las de perder a largo plazo? Creo que es el propio peronismo, y sobre todo el peronismo en sus versiones más feudales, menos democráticas, como es gran parte de la provincia de Buenos Aires y el norte argentino. El año electoral terminó con una sorpresa política extraordinaria, más allá de que algunos llegaron a predecir el resultado en los Estados Unidos. ¿Qué debe cambiar Macri, qué debe cambiar el perfil de política exterior de la Argentina para negociar, establecer una relación y atenerse a las consecuencias positivas o negativas de la gestión de Donald Trump? A ver, yo creo que ahí, digamos, a mí lo que me sorprendió es cómo en Estados Unidos y en el mundo, Europa sobre todo, estaban convencidos de que ganaba Hillary Clinton, a pesar de que las encuestas le estaban dando un margen
de 1,8 nada más. La última encuesta de Washington Post y CNN le da una encuesta nada más que del 1,8, que es exactamente la diferencia de votos a favor de Hillary Clinton que hay. Exacto. Si la encuesta fue perfecta. Lo que no midió la encuesta fueron la distribución de los delegados en cada estado. Del colegio electoral. Pero se convencieron que ganaba Hillary Clinton por poco, pero se convencieron todo el mundo. También que se sorprendió todo Estados Unidos, se sorprendió Europa, se sorprendió todo el mundo. Y yo digo, con esa diferencia no había que sorprenderse. Y creo que ahora el mundo está en otra situación bastante parecida a esa, y es, bueno, Trump va a cambiar. ¿Por qué va a cambiar? Tiene 70 años. Tiene 70 años. A los 70 años no cambia nadie. A los 50 no cambia nadie. ¿Por qué va a cambiar a los 70? ¿Por qué cambiaría siendo exitoso hasta ahora? ¿Hay mecanismos en Estados Unidos que condicionan a un presidente? Sí, hay mecanismos. Está el Congreso, está el Poder Judicial, están los factores económicos. Pero por ahora su partido tiene mayoría en las dos cámaras del Congreso, que a muchos de sus partidarios no le gusta Trump, y es cierto, no le gusta Trump a muchos de sus partidarios, pero es cierto que mientras tenga popularidad, el partido no lo va a abandonar. El Poder Judicial va a tener la oportunidad de tener una mayoría conservadora en la Corte Suprema. Es decir, no sé por qué va a cambiar tanto Trump. En cuanto a Macri, vamos a lo concreto, yo creo que la relación personal va a ser buena, muy buena. Creo que es el único presidente del mundo a quien Trump conoce de vidas anteriores, digamos, ¿no? Lo conoce de alguna manera a Putin también, pero eso es por sus negocios de ahora y ya con Putin presidente de Rusia. Pero a Macri lo conoce cuando ninguno de los dos pertenecían a la política. La relación personal va a ser buena, le va a invitar a la Casa Blanca, lo va a abrazar, lo va a besar, esto no cabe ninguna duda. Ahora, ¿qué repercusión va a tener en la Argentina las políticas, sobre todo económicas, de Trump? Si él insiste con una política proteccionista, con una política desarrollista, populista, digamos, dentro de Estados Unidos, esto va a subir las tasas, esto va a provocar muchos problemas en el comercio, que es a lo que apuesta Macri, precisamente a unas mayores exportaciones. Es decir, digamos, esto puede afectarlo. Y yo anoto otro tema, digamos, la relación de Trump con Putin significa que muchas fronteras en el mundo están en discusión, la de los países bálticos, la de Siria, y cuando ponemos en discusión temas tan básicos como el libre comercio y la seguridad de las fronteras nacionales, la agenda de los países emergentes pasa a ser una prioridad que no existe directamente, porque el mundo está debatiendo cuestiones que ya se creían resueltas definitivamente. Salvo nuestra relación con China, en la que Trump tiene un interés especial, no la relación con China y Argentina, sino China con Estados Unidos. Claro, bueno, pues lo que pasa es que China se ha colocado ahora en el líder digamos, hay dos liderazgos emergentes. Uno es el liderazgo de China, que dice ante este señor, nosotros somos los líderes del libre comercio, y Angela Merkel, que dice, yo soy la líder de un mundo de libertad, de un mundo de respeto a los derechos humanos, a las diferencias culturales, religiosas. Es decir, esos dos liderazgos son emergentes. Ahora, va a llevar su tiempo que esos países puedan reemplazar al histórico liderazgo mundial de los Estados Unidos. Estamos en marzo del año que viene. Macri, el peronismo, los partidos que tercian en la discusión o pretenderán terciar en la discusión, están decidiendo sus listas, sus propuestas electorales. ¿Cómo te imaginas ese escenario? A ver, yo creo que en primer lugar que la campaña empezó en esta semana, con Massa haciendo lo que hace, con el peronismo haciendo lo que hace, tomando con el socialismo posición, haciendo lo que hace. Yo creo que la campaña ya empezó. Y creo que lo que se va a dirimir el año próximo es si realmente Macri es un paréntesis corto en la historia o si se reconstruye un sistema bipartidista con dos coaliciones. Primero la coalición peronista, que es una coalición, obviamente, porque ahí entran derecha, izquierda, centro, arriba, y la coalición que actualmente gobierna, de tinte mayoritariamente no peronista, pero que tiene algunos elementos peronistas. Yo creo que esto es lo que se dirime el año que viene. Si va a haber
un sistema, se va a restablecer un sistema bipartidista y por lo tanto, como decía Jorge Fernández Díaz, un sistema de alternancia en el poder, o si volvemos al peronismo como partido hegemónico, ¿no? Y yo ahí no descarto un regreso al populismo. Ahí ves a Massa regresando o reunificando el peronismo o como uno de los actores de esa reunificación. Es una posibilidad, digamos, la provincia de Buenos Aires es decisiva el año que viene. O sea, por supuesto, si gana Massa la provincia de Buenos Aires el año próximo, sin duda se convierte en el líder del peronismo, porque el peronismo sigue al líder que ha ganado una elección, al líder que le ofrece poder electoral. Pero también puede haber otro escenario, que no haya un Massa ganador en la provincia de Buenos Aires, pero sí que en la suma total del país gane el peronismo y por lo tanto haya otros líderes que sí hayan ganado muy bien en su provincia, en el caso de Urtubey en Salta, y algunos otros, y eso los coloque en la figura emergente del peronismo. La última. El macrismo necesita más de la recuperación económica que de una activa política, o más de una buena política que de una recuperación económica para ganar las elecciones o competir con posibilidades? Yo creo que necesita las dos cosas. Primero, la condición elemental es la recuperación de la economía, sin duda. Acá viene una mesa de economistas, yo creo que hablo con todos, así que la unanimidad de ellos es que el año que viene vamos a estar mejor en materia económica, pero creo que también es importante la elección de los candidatos. En última instancia, votamos por personas concretas el domingo de las elecciones. Y en tercer lugar, creo que tiene que haber una iniciativa política del gobierno, un gesto, un acto político del gobierno que sea disruptivo de esta política previsible, serena, que nosotros la elogiamos y estamos de acuerdo de Macri, pero sí tiene que haber algo disruptivo antes de la elección, como para que el presidente pueda decir que realmente está presidiendo un país distinto. Gracias, Joaquín. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.